Hola a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo donde vamos a descubrir dos casas espectaculares en Bolivia. Les presento, la primera. Casa Puente, una obra maestra de diseño arquitectónico que se encuentra en Santa Cruz de la Sierra y que está llena de sorpresas. Vamos a sumergirnos en su diseño, su distribución y, por supuesto, sus impresionantes detalles. ¿Y por qué se llama Casa Puente? Aquí viene la magia. La casa está dividida en dos volúmenes. El volumen superior, que se apoya en la parte más alta del terreno, está orientado de norte a sur, lo que permite un control inteligente de la entrada de luz solar. El volumen inferior, semienterrado y ubicado perpendicularmente, asegura un control adicional de la radiación solar. Todo esto da la impresión de que los dos volúmenes forman un puente, y de ahí su nombre. Una solución ingeniosa y estética. La casa se cierra completamente hacia la calle para garantizar la privacidad, pero se abre espectacularmente hacia jardines interiores. Es como tener tu propio oasis en casa. La distribución también es poco convencional, pero muy efectiva. El área social, que incluye la churrasquera, el comedor, la cocina y el living, está ubicada en la planta alta, lo que permite disfrutar de las mejores vistas desde los espacios donde más tiempo se pasa. Además, la churrasquera funciona como hall de ingreso. Una bienvenida con estilo. En la planta baja se encuentran las áreas privadas. Aquí tienes una Master Suite, dos suites adicionales y un estar familiar, todo con acceso directo desde el garaje. Pero lo más interesante es cómo se ha trabajado la ventilación. Gracias a un patio inglés y grandes ventanales, se capta el viento del noroeste, creando una ventilación cruzada natural. Imagina lo fresca que se siente esta casa en los días cálidos. Ahora, hablemos de los materiales. Todo aquí fue elegido con mucho cuidado. La piedra laja es la protagonista y le da una textura única a la fachada. El hormigón, por su parte, destaca la estructura en las losas, columnas y vigas, separándola visualmente del resto de la casa. La madera añade calidez a cada rincón y el vidrio, que nunca puede faltar, permite que los espacios se conecten con el exterior, pero sin perder la intimidad. Un último detalle que no podemos dejar pasar es cómo estos materiales no solo cumplen una función, sino que también cuentan una historia. La composición formal de la casa resalta la estructura de la fachada, exponiendo los pórticos que sostienen de forma colgante las losas. Es un diseño que, aunque moderno, sigue siendo cálido y acogedor. En resumen, Casa Puente es un ejemplo brillante de cómo la arquitectura puede integrarse con el entorno natural, crear soluciones innovadoras a los desafíos del terreno y a la vez ofrecer confort y estilo. Cada rincón, cada material y cada decisión en el diseño refleja una atención minuciosa al detalle.
Ahora viajamos hasta Porongo, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, para conocer Casa ARF, un proyecto arquitectónico que combina naturaleza, diseño y funcionalidad de una manera espectacular. Vamos a descubrirla paso a paso. La Casa ARF está ubicada en una urbanización cerrada, rodeada de una rica vegetación que, lejos de ser un obstáculo, fue la inspiración principal del proyecto. El diseño se planteó en torno a los árboles ya existentes en el terreno, y por eso, la casa está formada por dos volúmenes que se intersectan, creando patios abiertos que abrazan los árboles. Es como si la naturaleza se fundiera con la arquitectura de una forma armónica. Algo que notarás al recorrer la Casa ARF es la sensación de amplitud y luminosidad en cada espacio. La circulación central y la transparencia entre los distintos ambientes permiten que la casa fluya de manera natural. Cada área se siente conectada, abierta y llena de luz, lo que le da a la vivienda una atmósfera cálida y acogedora, a pesar de su estructura ordenada. Ahora, pasemos a la materialidad, que es otro de los puntos fuertes del proyecto. En el exterior, se optó por el hormigón, un material que aporta estructura y solidez a la vivienda, mientras que en el interior, la madera es la protagonista, creando una sensación más acogedora y cálida. La conexión entre estos dos mundos, el hormigón y la madera, se logra a través del uso predominante de vidrio, que permite la transparencia y la fluidez entre los espacios interiores y exteriores. Finalmente, no podemos dejar de mencionar cómo el diseño de Casa ARF no solo es hermoso, sino también eficiente. La modulación de la vivienda no solo le da un orden estético, sino que también fue pensada para reducir tiempos, costos y residuos durante la construcción, utilizando materiales en tamaños estandarizados. Una solución inteligente y sostenible. En resumen, es mucho más que una vivienda, es una celebración de la conexión entre la naturaleza y la arquitectura moderna. Con su diseño fluido, materiales cuidadosamente seleccionados y un respeto profundo por el entorno, esta casa es un ejemplo perfecto de cómo se puede vivir en armonía con el paisaje.
Gracias por acompañarnos en este recorrido. Cuídense, disfruten del camino, y nunca dejen de explorar.